Para eso vamos a ir al libro de los Hechos, en su capítulo 8. Y para esta tarde tengo como intención, espero que pueda terminar y llegar hasta el versículo 40. Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 40. Y en esta tarde tengo como intención, al abarcar esta sección, obviamente lo primero que se nos viene a la mente es el etíope. El etíope. Pero mi énfasis no va a ser en este hombre, sino en qué es lo que llevó a este hombre a la fe, a la salvación, a las evidencias de su fe. Y si ustedes ya revisaron su boletín, el título del mensaje es: La palabra lo hizo todo. La palabra lo hizo todo. Por favor, acompáñenme sus Biblias poniéndose de pie. Y a una sola voz me gustaría que leyéramos el capítulo 8, versículos del 26 al 40. Y la palabra del Señor dice así: Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio y en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Oramos. Amado Dios, te damos las gracias y pedimos, Señor, que tu Espíritu, Señor, de una manera sobrenatural, Señor, descienda sobre nosotros, sobre esta iglesia en esta tarde y en donde tu palabra está siendo predicada, para que los que se reúnen en tu nombre puedan ser alimentados, Señor, no solamente
ser oidores, sino también, Señor, hacedores de tu palabra. El que habla y los que escuchan, ambos están desnudos delante de ti. Ambos son pordioseros delante de ti. Te necesitamos, Señor, sin tu espíritu, sin tu ayuda, no podemos. Dependemos de ti, Señor. Así que abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos recibir las verdades de tu palabra y llevarlas por obra, abrazarlas. Y permite, Señor, que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como dije temprano o hace unos momentos, mucho se hace énfasis a el hombre del cual se trata la porción y es el etíope. La semana pasada hace 3 semanas, antes de la Navidad, hasta ahora, hace 3 semanas que dejamos por un momento el libro de los Hechos para hablar de lo que era la Navidad, de lo que era el fin de año, luego la semana pasada de cómo nosotros podemos iniciar el año y lo tenemos que hacer con vistas y con nuestra mirada puesta en la eternidad. Y ahora retomamos el estudio de los Hechos y vemos a quien Dios usa en esta porción es a Felipe. No es Felipe el apóstol, sino que fue aquel hombre que fue escogido como el diácono, como el servidor, cuando surge la necesidad de buscar a hombres calificados para el correcto funcionamiento de la iglesia, de esa iglesia que estaban haciendo. Este hombre es escogido por los apóstoles, quien ven en él ciertas características que tienen que ser sus características y mis características, como hijos de Dios, como servidores de Dios. En Hechos 6, capítulo 1, leemos, ya nosotros pasamos, ya transitamos ese capítulo y dice el 6.1, yo lo leo, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y después sigue la lista en donde después aparece Felipe. Esteban, ya como nosotros vimos, ha sido martirizado, ha sido apedreado, ha ocurrido la dispersión en la iglesia. Hay un hombre que está llevando a cabo la persecución. De hecho, está siendo testigo del apedreamiento de Esteban, de la lapidación de Esteban, y por un instante este hombre desaparece del mapa en este capítulo. A partir del capítulo 9 entra nuevamente en escena. Entonces nosotros vimos la última vez y hablamos acerca el capítulo 8 prácticamente tiene 2 rutas o 2 temas principales. La primera habla de Simón. Simón, un hombre que había practicado la magia durante mucho tiempo. Viene en la dispersión Felipe con algunos de los discípulos
predica el evangelio, obras están siendo exhibidas por Felipe, y Simón lo oye. Y lo que hace Simón es que al ver que el Espíritu Santo hace prodigios, hace milagros a través de Felipe, se junta hasta llegar y le dice: yo también quiero ese poder, te doy dinero, te doy dinero. Este hombre quería poder. Y si se recuerdan, al principio del capítulo 8 dijimos que íbamos a ver el contraste entre una fe falsa y una fe verdadera. La fe falsa, la de Simón, y la fe verdadera del etíope. Entonces los discípulos están ahí y al escucharlo le dicen: que tu dinero perezca contigo. Tú no tienes parte en este asunto. Arrepiéntete de tu pecado y quizás Dios te perdone. Luego nos acercamos al versículo 26 entonces. Y como dije, la primera parte fue predicarle a los samaritanos la labor de Felipe. El Señor exhibía su poder a través de él. La gente se maravillaba de las señales que eran hechas. Enfermos eran sanados. Espíritus inmundos eran echados fuera. Muchos se convertían al cristianismo, pero en medio de eso se encontró con un hombre que practicaba la magia, y ahí llegamos. Capítulo 22, 23. Pedro y los discípulos, como era costumbre, llamaban a esta gente al arrepentimiento, y esa ha sido la fuente de su predicación o la causa de su predicación, llamar a todos los hombres al arrepentimiento. Y esa es la labor que nosotros como iglesia tenemos. Y ahora esta tarde nosotros vamos a estar viendo un contraste no solamente de Simón y el etíope, sino también de lo que es la iglesia en la actualidad con lo que en realidad debería de ser. La palabra lo hizo todo. Ni siquiera Felipe, aunque sí tuvo mucho que ver en lo que Dios quería hacer con el etíope, pero la cosa no queda ahí. Tampoco se trata de que, como sucede en la actualidad. Y yo creo que, como dije, el énfasis no va a ser irme a Felipe y ver todo con la respuesta de Felipe, el hecho de haber estado curiosamente leyendo el libro de Isaías y la respuesta que tuvo. Felipe se acerca, entonces se sube al carro y empieza a ver toda la escritura. Luego, cuando él dice: creo de todo corazón que este es el Hijo de Dios, y el hombre va y se bautiza, y curiosamente en medio de un desierto, como lo vimos, hay agua y el hombre desciende y se bautiza. Todos esos elementos nosotros es importante verlo. Pero lo que estaba pensando yo es cuán diferente es la predicación de entonces con la predicación o con lo que se exhibe. Cosas como hemos visto, la gente necesita el evangelio. La palabra es lo que lo hace todo. Ahora, en la segunda parte del relato del capítulo 8 pasa a predicarle a un hombre que, como lo vamos a ver, la predicación de Dios llega con poder salvador a este hombre, y este hombre da señales de arrepentimiento, este hombre da señales de un nacido de nuevo. Pero para llegar a la conclusión de todo eso, primero vamos a ver algunas cosas que son necesarias para que todo esto se lleve a cabo. Recordemos que Felipe es llamado como un diácono, pero para eso la gente, los apóstoles, la multitud, vieron evidencias de ser un receptor del Espíritu Santo. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Entonces lo primero que vamos a ver es la obediencia de Felipe. La obediencia de Felipe. El fruto que Felipe exhibía. Eso es lo que vemos en este hombre. El versículo 26 dice, del capítulo 8, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate
y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es. Esto llama la atención y yo, de verdad que uno se queda después, no, había leído tantas veces esto y no había considerado que, o sea, estar en el medio del desierto, el etíope con Felipe, pero ven agua y descienden al agua. O sea, son cosas que solo la providencia de Dios puede hacer. O sea, solo Dios puede preparar todo el camino para poder llegar a la salvación de los hombres. Vemos ahí lo primero entonces, obediencia. Entonces, ¿qué hizo Felipe? Versículo 27. No cuestionó hasta cuánto tengo que manejar para llegar ahí. Él no dijo, no me he bañado todavía. Él no dijo, no tengo para el pasaje. Se calcula que este hombre para llegar de Jerusalén a Gaza caminó o se transportó en su carruaje, un hombre con posibilidades por lo que vemos en el texto, porque tenía el rollo, no cualquiera tenía el rollo. Y este hombre tenía el rollo. Entonces este hombre se calcula que ha de haber caminado, algunos dicen que unas 12,000 millas. Algunos dicen eso. Entonces él nos dijo, está muy lejos la iglesia. Este hombre se levantó y fue. Obediencia. Lucas no nos dice dónde estaba Felipe cuando recibió la orden del ángel tampoco. Posiblemente estaba aún con los apóstoles o iba con los apóstoles a Jerusalén o posiblemente estaba en poblaciones de los samaritanos. Recordemos, hay dispersión ahí. Y aunque lo importante no es eso acá, sino la tarea encomendada y la obediencia en llevar a cabo dicha tarea. Eso es lo importante acá, su obediencia. Lucas nos revela en 4 ocasiones hablando acerca de la aparición del ángel. ¿Quién es este ángel? ¿De quién se trata? Hechos 7:30 al 38, se recuerdan cuando Esteban está predicando y está poniendo su defensa, él menciona lo de la zarza ardiente. El ángel que se le apareció en la zarza ardiendo, Hechos 7 del 30 al 38. Luego 8:26, el texto que nosotros tenemos frente a nosotros esta tarde, el ángel del Señor le habló a Felipe. Luego en Hechos 12:7 al 10, se aparece también el ángel del Señor para liberar de la cárcel a Pedro. Luego en el 12:23, el ángel del Señor hiere de muerte a Herodes. Entonces es el ángel del Señor acá, pero al final Lucas nos revela en el 8:29 que este ángel es en realidad el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, porque mire lo que dice el 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Este hombre estaba al servicio del Señor. Y muchas veces nosotros pudiéramos pensar cómo Dios nos puede hablar a nosotros. Si Dios no le podemos ver, con nosotros no se comunica ahora como se comunicó con Moisés cuando subió al monte y le dio la ley y todas estas cosas. De hecho, ni siquiera con Israel se comunicaba de una manera directa, usaba este mediador, este vocero. Entonces, ¿cómo recibió esta orden? Y ese verbo levantarse, levántate, o él se levantó y se fue, también tiene o se pudiera usar en el original como prepárate, prepárate. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, prepárate. Arregla algunas cosas porque te espera un camino largo. Por cierto, era desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco
funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Jerusalén, recordemos, era el centro, era la base de operaciones de esta iglesia naciente, ahí nace todo. Y para poder llegar a Gaza, de Jerusalén, que es la orden que Felipe recibe, habían dos maneras de llegar. Había la primera era que una de las rutas era altamente transitada, en donde transitaban caravanas entre Egipto y Damasco, que era la ruta más transitada y más corta. Ese era el más corto, y el otro recorrido era lo que dice el texto: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ese era un camino más largo, menos transitado, un poquito como fuera de la lógica de Felipe. Si aquí está más cerca, ¿por qué no irme por aquí? Y tengo que ir a rodear y hacer una U, como decimos nosotros, en vez de irme un poco recto, más cerca. No. Pero él recibe la orden y va. Y esto puede resultar extraño para Felipe. Pudo serlo. Puede resultar para nosotros un poco ilógico, pero para los planes de Dios no era así. Dios estaba con Felipe, y donde estaba Felipe, o mejor aún, ¿dónde estaba Felipe cuando recibió la orden? El texto no lo dice. Si se le apareció en visión o solo escuchó la voz de un ángel, tampoco lo dice el texto. Lo que sí dice el texto es que hay una orden que hay que seguir, por muy rara que parezca, y Felipe sabía eso. Entonces el énfasis no está en las ciudades, Jerusalén y Gaza, no está en la distancia o lo complicado del viaje que pudiera representar, como dije, esa distancia, o debajo del sol, o al mediodía. Todas esas cosas están dentro de todo lo que encierra el contexto de lo que estamos viendo, pero no tenía nada que ver con eso, sino que hay un hombre a quien Dios quiere salvar. Hay un propósito que Dios quiere llevar a cabo a través de la orden y del viaje que está Felipe por iniciar, y en obediencia se acerca a este hombre que está sentado en su carro, en este camino poco transitado, y el versículo 27 dice: entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sentado sobre sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Hermano, la salvación de las almas es un acto que es iniciado por Dios, es un reflejo de su voluntad, es un reflejo de su soberanía, porque no hay hombre que busque a Dios. Y Dios mandó a Felipe. Algunas cosas que se mencionan del etíope es de que nosotros vamos a Deuteronomio 21, creo que es 21, y hay una prohibición para los judíos, en donde no tiene que entrar al templo aquel que esté magullados sus testículos, dice la Escritura. Y este hombre está en esa condición. Algunos dicen que había regresado, que había sido posiblemente expulsado del templo y se ve en la necesidad de regresar, tomar este camino, y está sentado ahí. El hombre natural está muerto en sus delitos y pecados. El hombre natural está en ignorancia, está sin esperanza, es indiferente a la verdad, no le interesa la verdad. Pero ¿qué sucede cuando el propósito de Dios y el poder de Dios se manifiesta? Ocurre salvación.
Cuando la gloriosa luz del Evangelio empieza a alumbrar en medio de la oscuridad, ocurre lo que el hombre natural jamás busca, y todo eso es iniciado por Dios. De hecho, Juan 6 del 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Algo maravilloso está a punto de suceder y Felipe no lo sabía. Lo único que Felipe sabía es obediencia, sabía el camino que debía tomar, pues había recibido una orden. Y esto nos enseña también que ¿cómo alguien va a escuchar si no hay alguien que le predique? Esa es la pregunta que se hace el etíope. ¿Cómo van a escuchar el Evangelio si nadie es enviado tampoco? Amada iglesia, el Señor ha escogido instrumentos humanos para hacer el trabajo del evangelismo. Él usa herramientas humanas, las cuales es usted y yo. Y eso es lo que ha hecho desde el principio, desde el inicio de la iglesia, lo hizo y lo va a seguir haciendo a través de medios humanos. ¿Qué tan responsables nosotros estamos siendo con esa labor? Felipe fue, el etíope tampoco sabía qué iba a suceder ese día y está ahí en un camino extraño. Usó a Pedro, usó a Juan, usó a los apóstoles, usó a los diáconos, usó a sus discípulos, y ¿sabe qué? Eso se ha extendido hasta nosotros. Y por extensión debemos de tener la actitud de Felipe y de obedecer y de llevar a cabo la gran comisión. ¿Qué tan en serio nosotros la tomamos? Y la pregunta podría ser: no, pero es que la gente ahora no quiere escuchar. Felipe no dijo eso. No, es que me van a tirar el tratadito ahí en los pies y allá, cuando pase allá en la parada del bus, ahí va a estar en la basura. Felipe no dijo eso. Felipe se levantó y fue. Y esa es la actitud que nosotros deberíamos de tener también. Para Felipe la orden del Espíritu fue suficiente. No hubo preguntas, no hubo excusas. Y quiere ver con la entereza que lo hizo a lo que lo llamaron a hacer. Versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. La tradición, la historia dice de que en el contexto, la costumbre de la gente era que cuando leía en voz alta. O sea, esa era una costumbre que la gente tenía, leían en voz alta, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, ahí está, paró las orejas, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Acudiendo da la idea que tuvo prisa, acudiendo. Él llegó, fue, respondió. No lo dudó en ningún momento. No mostró temor. Obedeció y lo hizo con valor. Lo hizo con valor. Entonces hasta acá hemos visto que Dios es el que inicia la salvación en las almas. Entonces Dios prepara el terreno. Lo segundo que hemos visto hasta ahorita es que hay una obediencia por parte de sus siervos. Pero también hay una tercera cosa, que hay una búsqueda por los pecadores. Felipe fue, buscó. ¿Dónde están? Habló, se acercó sin pena, sin miedo. Y una de las razones por las que ahora la gente no sale a predicar o a evangelizar es: tengo pena, tengo miedo, no sé qué decir. ¿Por qué no va usted, hermano o hermana? Son preguntas que se hacen sin el afán de molestar. Es que estamos viendo a Felipe, el ejemplo de Felipe. Él obedeció.
Y tampoco nos corresponde a nosotros decir, no, pero es que ahora la gente no quiere. Hermano, ese no es, como dicen en inglés, it's not your business. Su labor es predica la palabra. Predica la palabra, el Señor va a hacer su obra, jamás va a regresar vacía. Y otra vez el tema de la predicación es la palabra lo hace todo. Al final vamos a estar hablando de lo que hizo Lutero. ¿Qué dijo al final Lutero? Yo lo único que hice fue orar y predicar. La palabra lo hizo todo. Y miren todo lo que causó. Entonces hasta acá, como dije, hemos visto esos tres aspectos. Hay una búsqueda por los pecadores. Etiopía, para nosotros es un país en la actualidad, pero en el término de los tiempos bíblicos, para toda África, al sur de Egipto, era un área desértica. No se sabe exactamente de dónde era este etíope, de toda esta región. Para nosotros era un país, para este tiempo era toda una región, abarcaba Egipto, abarcaba África, abarcaba un montón. O sea, era inmensa la porción de Etiopía. Este hombre venía de ahí. Y para tener un poquito de contexto, el rey de Etiopía, era venerado. La gente creía que este rey era hijo del sol, entonces lo consideraban como un ser divino, de manera que lo consideraban un ser muy sagrado y no le permitían trabajar. Y lo estoy mencionando para que nos ubiquemos, no podemos perder de vista un poquito el contexto. Entonces, como era un ser venerado y alabado y respetado, no le permitían trabajar, y de acuerdo con la historia, las actividades de la realeza eran delegadas a la madre del rey, que es su hijo. El rey entonces no hacía nada. Ella era responsable de todo. Y es donde vemos a Candace. El nombre Candace no es apropiado según los medios consultados, y en su lugar se podría usar el nombre de Faraón. Prácticamente esta era el oficio prácticamente de esta reina de Candace, tenía esta labor. Entonces era un nombre femenino para la reina madre. Entonces básicamente es la encargada del reino etíope. Y es por eso que está ahí, estaba sobre todos los tesoros de esta reina. Entonces, este hombre trabaja para ella haciendo la labor del rey. Es un eunuco, alguien que ha sido pasado por el cirujano. Ha sido castrado para servir en el harem. Y aquí surgen algunas preguntas. ¿Por qué? Bueno, en la antigüedad los hombres eran pasados por este proceso para servir en el lugar donde el rey tenía a su esposa o a sus esposas. O sea, que este hombre no tenía que ser una amenaza para el rey. ¿Sí me entienden? No tenía que ser una amenaza. Entonces ahí está, eunucos, él era uno de muchos eunucos al servicio del reino. Este era encargado de los tesoros del reino. Era un hombre de confianza, un hombre honorable, y tenía que ser alguien de confianza al estar cuidado de todo esto. Entonces la castración representaba una violación a lo ordenado por Dios, como cité hace un momento. Lo puede usted leer en Deuteronomio 23, capítulo 23, versículo 1, dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Era prácticamente una violación a la ley de Dios lo que estos reinos hacían. Eso era un abuso y violaba la imagen de Dios en su creación. Este hombre ha venido a Jerusalén para adorar. No han sido pocas millas la distancia no ha sido corta que este hombre ha recorrido. Este hombre ha viajado miles de millas para llegar a Jerusalén. Él anda en la búsqueda de la verdad. Y alguno de nosotros pudiera decir, ir hasta allá.
Es que está muy lejos. Pero es que está lloviendo y no tengo una sombrilla. A las 10 es el culto, no, muy temprano. ¿Cuántas excusas nosotros ponemos? ¿Cuántas excusas nosotros ponemos? Y es mi oración que esto despierte nuestro deseo por Dios. Es que cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a adorarle a Él, a conocerle a Él, a aprender de Él. Que aún no ha sido convertido, se tomó la tarea y la labor de manejar o de avanzar todo este camino. Este hombre vino con un deseo que Dios había iniciado en su corazón, pero el viaje, la distancia, el sol, todo lo que podría representar este viaje, valió la pena. Este hombre se iba a encontrar con el Salvador de su alma en ese tiempo. A veces, escuché una vez que alguien dijo, a veces que alguien no quiere ir a determinada iglesia porque está muy lejos. Entonces, como está muy lejos, acuden a la iglesia que está más cerca, sin importar lo que enseñen, lo que prediquen, no importa. Lo importante es que tengo que ir a la iglesia, no importa lo que prediquen, yo quiero estar ahí, es como cumplir con Dios. Pero como alguien dijo, no vayas a la iglesia que está más cerca de tu casa, ve a la que esté más cerca de las Escrituras. Ve la que está más cerca de las Escrituras. Entonces, lo que tenemos aquí es un corazón que busca adorar. Eso es lo que vemos en el etíope. Había habido una dispersión de judíos, algunos habían llegado a toda esta región de Egipto, como dije, perteneciente a Etiopía. Posiblemente entonces habían escuchado algo acerca del Dios verdadero. Entonces este es un hombre que está a punto de llegar a la salvación, está a punto de pasar por las aguas del bautismo, y si hay algo que nos enseña es que este hombre estaba en la búsqueda de la verdad, un hambre genuina por la verdad. No hubo distancia, no hubo clima, no hubo nada que lo detuviera. Este hombre viajó para buscar la verdad. El etíope. Segunda de Crónicas, y cuando alguien busca la verdad, Dios se manifiesta de maneras que solo Él lo puede hacer. Segunda de Crónicas 30 del 18 al 20 dice, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y de Zabulón no se había purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito, mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Ahí está, que ha preparado su corazón para buscar a Dios. ¿Y qué hace Jehová? A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario, y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Había una disposición del corazón. Salmo 119:2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Oseas 6:3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Perseguiremos a Jehová en conocer a Jehová. Jeremías 29:2, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, ¿cuál es la antesala para una fe verdadera, para ver manifestada una fe verdadera, para ver manifestada la salvación de este hombre? Primero, como vimos, la obra soberana de Dios a través del Espíritu Santo, la obediencia y la sumisión de sus siervos que Dios va a usar como instrumentos humanos, la búsqueda por la verdad por parte del pecador, la búsqueda para adorar, y luego, por último,
¿Cómo es que culmina todo esto de la obra de Dios para la salvación de los hombres? Culmina con la palabra de Dios escrita. Termina con la búsqueda de la palabra de Dios, con escudriñar la palabra de Dios. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que encontraréis la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, esto, hermanos, la palabra une todas las piezas. El etíope está leyendo al profeta Isaías. Isaías tiene 66 capítulos, él tenía el rollo, no estaban divididos. La división de todo esto ocurrió no mucho tiempo atrás. Este hombre tenía el rollo, pero precisamente él quería la verdad, él buscaba la verdad. Y estaba en Isaías, como nosotros lo tenemos, capítulo 53. Hay una porción en específico que nos dice lo que este hombre estaba buscando. Y al leer lo que registra Lucas en el capítulo 8, versículo 32 de Hechos, este hombre está leyendo el rollo, y al leer el rollo nos dice que este hombre tenía sus comodidades, como dije, porque tiene el rollo, lo tiene en sus manos. No era para todos el tenerlo, no cualquiera podía tenerlos. Y Felipe le pregunta, al escucharlo, este hombre está leyendo en voz alta, y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Versículo 30. Y el etíope le responde, ¿cómo podré si alguien no me enseñare? Nosotros oramos para que el Señor salve a las almas, ¿no es cierto? Y qué bueno que oramos por eso. Pero la encomienda no se queda ahí. Es que hay que hablar. Es que hay que hablar del testimonio de Jesucristo. ¿Y cómo podré si alguien no me enseñare? Y mire lo que hizo. No le dijo a Felipe, no le consideró, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Rogó, explícame qué es, quién es este, de quién es que las escrituras están hablando. Y el pasaje de la escritura 32, de la escritura que leía, era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, otra vez, este hombre buscaba la verdad. Te ruego que subas, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. ¿Lo dice de él mismo o lo dice de alguno otro? Entonces Felipe, y esa es su labor y esa es mi labor. ¿Qué hizo Felipe? La gente no se va a convertir por ver su impecable vida o por ver mi vida moral. La gente se va a convertir al escuchar el mensaje del Evangelio. No hay más. Por eso es que a veces han sugerido o escuchaba sugerencias o estuve en eventos en donde había que vestirse ahí de payaso y de cosas así para llamar a la gente y que la gente venga y de esa manera pues que el mensaje se vuelva llamativo. Hermano, la palabra de Dios nunca regresa vacía, y lo único que usted y yo necesitamos para que alguien, el Señor, tenga misericordia y salve es abrir la palabra y predicarle el Evangelio. Usted quiere,
Y hay gente que hace cosas tan desfachatadas y tan locas y tan fuera de tono. Hermanos, el púlpito para mí es sagrado. Y otra vez yo lo voy a decir, para el que predica es una responsabilidad grande el hecho de pararse acá, porque yo no voy a venir a exponer mis opiniones, mis ideas. No me voy a poner una nariz roja para llamar la atención de nadie. No voy a hacer este tipo de cosas. Mi labor es procurar con diligencia presentarme a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que trace bien la palabra de verdad. Esa es la labor. No hay otra. No hay otra. 34. ¿Qué dijo el eunuco? Te ruego que me digas de quién se trata. Entonces, lo que hizo Felipe es magistral. Había tenido maestros excelentes, los cuales eran los apóstoles. El último que tuvo y lo tuvo muy de cerca fue a Esteban, que fue apedreado, y Esteban les predicó a estos hombres todo el capítulo 7 y los llama al arrepentimiento, y es lo mismo que hace Felipe. Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y el evangelio de Jesús tiene que ver con todo su testimonio, su nacimiento, su concepción, su encarnación, la vía dolorosa, su sepultura, su resurrección, su ascensión, y hablar de que un día va a venir por nosotros. Ese es el evangelio. ¿Qué más queremos? Y ahí está, Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué necesitó este hombre? El evangelio. ¿Qué era lo que no necesitaba? Pues todo lo que tenía que ver con las ideas de Felipe. No necesitaba eso, necesitaba el evangelio. 36. Y yendo por el camino, en el desierto, Dios prepara todo Dios prepara todas sus cosas. Él gobierna su mundo y Él mueve las cosas como Él quiere, hermanos. Nosotros no podemos cuestionar todo lo que Dios hace. Lo único que nosotros podemos hacer, y ahora lo cantamos, nosotros no andamos por vista, andamos por fe, y todo lo que Dios decreta es amén. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: ¡Hey, agua! ¿Qué impide que yo sea bautizado? Este hombre había escuchado. Este hombre ya venía adelantado. Entonces, cuando nosotros vamos a predicar, hermano, no se preocupe si usted se tardó una hora hablándole a alguien y hablándole del evangelio. Es muy posible que usted esté regando la tierra del fruto que, puede llegar a otro lado. Uno sembró, otro regó, y el fruto, el crecimiento, ¿quién lo da? Su labor y la mía es abrir mi boca y abrir su boca, lo que hizo Felipe, abriendo su boca, no se quedó callado. Obedecer a Dios es el deseo de una oveja, no la responsabilidad de una cabra. 37. Felipe dijo: si crees, y aquí está, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, mire las respuestas de Felipe, después de haber escuchado de quién hablaba el profeta Isaías, de quién hablaba la palabra. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó.
39, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. No que arrebató y se lo llevó y ya no lo vieron jamás, nunca, porque en el versículo 30 nosotros encontramos y lo vemos que estaba en Azoto. Y para aquellos que hemos estado confundidos por un montón de tiempo, pero Felipe se encontró en Azoto. Azoto no era una paleada que le estaban dando, era un lugar, era una ciudad. Se encontró en Azoto y pasando anunciaba, o sea, ahí estaba anunciando el evangelio en toda la ciudad hasta que llegó a Cesarea. ¿Se recuerdan de lo que Simón buscaba? El contraste, ¿verdad? Poder. ¿Qué lo movía? El poder. Que me miren. Aquí estoy. Que no me miran. Era lo que movía a Simón. ¿Qué buscaba el etíope? La verdad. Simón estaba dispuesto a pagar con su dinero para poder tener poder. Y el etíope, este hombre, desesperadamente está buscando la verdad. El Espíritu Santo abrió los ojos del entendimiento del etíope y este hombre entendió el evangelio y lo entendió a través de la predicación de la palabra de Dios. Entonces, amada iglesia, amados hermanos, no confíen en sus corazonadas. No confíen en sus buenas intenciones. Confiemos en la palabra de Dios. Confiemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios lo hace todo. ¿Se acuerdan de los argumentos finales de Felipe? Yo les dije que iba a cerrar con un pensamiento de Lutero. Mientras la reforma se expandía con reyes y personas poderosas abrazándola, en Wittenberg los seguidores de Lutero buscaban implementarla a través de la fuerza. Pero hay un historiador de nombre Michael Reeves que explica y dice, lo cito, ellos daban la impresión de que la reforma era realmente sobre atacar a los sacerdotes y las imágenes de los santos, comiendo tanto como sea posible en los días de ayuno y haciendo generalmente todo diferente solo para morderse las viejas maneras, dice este hombre. Para la mente de Lutero esto era un error de mente, un error garrafal. Era tan malo como Roma al obsesionarse con lo exterior y entonces forzar cierto comportamiento. Y esto me llamó la atención. El problema que él vio en la iglesia no eran las imágenes físicas. Pues primero las imágenes necesitaban ser removidas de los corazones. Todos los ídolos que ellos tenían. Todas las cosas que ellos seguían. Y entonces Lutero tomó la determinación valiente de salir de su exilio. ¿Se recuerdan cuando lo condenan a muerte? Entonces ya le dicen, ve, arregla tu día, le dan 30 días, pon todas tus cosas en orden. Mientras él va a su casa, es secuestrado por sus amigos, sale del secuestro y llega ahí a Wittenberg otra vez. Y al volver a Wittenberg, donde eventualmente fue protegido por personas muy influyentes, ahí se propuso buscar la reforma, pero no a través de la fuerza, sino a través de la predicación de la palabra. Y como dijo a sus seguidores al volver, denle tiempo a los hombres. Me tomó 3 años de estudio constante, de reflexión y discusión para llegar a donde estoy ahora. Y se puede esperar que el hombre común, sin enseñanza en tales asuntos, se mueva a la misma distancia en 3 meses. No supongan que los abusos son eliminados al destruir el objeto que es abusado. Y él dice, los hombres pueden errar con el vino y con las mujeres, pero eso, ¿acaso deberíamos entonces prohibir el vino y abolir a las mujeres? Y él también dice, el sol, la luna y las estrellas han sido adoradas. ¿Deberíamos entonces quitarlas del cielo? No, lo primero que hay que quitar son los ídolos del corazón.
Entonces está la pura violencia, es una falta de confianza en Dios, dijo Lutero. Miren cuánto Él ha sido capaz de lograr a través de mí, aunque yo no hice más que orar y predicar. Y estas son las magistrales palabras que Él dijo. Aunque yo no hice más que orar y predicar, la palabra lo hizo todo. La palabra lo hizo todo. De haberlo deseado, dijo Lutero, yo hubiese iniciado un gran incendio en Worms. Ese era el deseo de él, pero él confió en Dios y en su palabra. Hermanos, este hombre, el etíope, quería la verdad. Y como dije al principio del capítulo 8, había un contraste entre la fe falsa y la fe salvífica. Una buscaba poder, el otro buscaba la verdad. Y la verdad la encontró ¿dónde? En el rollo, en la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió después? En el capítulo 30 y versículo 39. Y con esto aterrizo. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Hermano, predique usted y si un día vuelve a ver a esta gente que usted le predicó, qué bueno. Si no lo volvió a ver, no se preocupe. Dios sabe. Usted predique. Este hombre ya no le vio más, pero hay un resultado. Siguió gozoso su camino. Gozoso. ¿Por qué? Porque él encontró al Dios de su salvación, encontró a su Salvador y siguió gozoso su camino. Gocémonos en el Señor, hermanos. Amén. Padre, bendita tu gracia, bendita tu misericordia. Bendita tu cruz, bendito tu plan, bendito tu nombre, bendito tu evangelio, bendito aquel día en el que tú vengas por nosotros, bendito el tiempo en el que tú abriste los ojos de nuestro entendimiento. Bendito sea, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón. Señor, gracias. Porque no tomaste en cuenta lo sucio, la miseria de nuestro pecado. Orquestaste un plan desde antes de la fundación del mundo. Y tú nos tenías en mente a nosotros. Qué amor tan incomparable, Señor. Y lo único que yo puedo hacer y lo único que yo puedo orar, Señor, en favor de esta iglesia, en favor de nosotros, de cada uno de nosotros, es que en respuesta a ese amor, a esa misericordia y a esa gracia derramada sobre nosotros, Señor, que nosotros caminemos en obediencia a ti. Porque de qué me serviría jactarme de la gracia que he recibido, pero todo sigue igual. Por favor, obra en nuestros corazones, Señor, y que no lleguemos al paso que nosotros vamos a estar viendo este viernes, que es la ingratitud. Un pecado que pareciera no estar ahí, pero cuando yo no tomo en cuenta o doy por sentado que tú me salvaste, y qué bueno, gracias, pero no hay una respuesta, Señor, de lo poco que yo pueda hacer, Señor, por favor, ayúdanos a entender esta verdad.
Tú eres digno por sobre todas las cosas. Tú eres digno de recibir gloria, honor, majestad. Tú eres digno, Señor. Sé, Señor, entre nosotros. Sé por nosotros. Sé con nosotros, Señor, a pesar de nosotros. Sé con mis hermanos, mis hermanas, nuestros niños. Durante esta semana, Señor, que empezamos, por los enfermos de entre nosotros, los que se están recuperando, Señor, por las peticiones que cada uno de nosotros tiene, Señor. Tu palabra nos enseña que si te pedimos y está de acuerdo a tu voluntad, Señor, tú nos escuchas. Señor, tú eres soberano sobre todas las cosas y te agradecemos que es así. Te agradecemos que la salvación pertenece a ti, Señor, porque si fuera diferente, aquí estuviera vacío. Gracias, Señor, por todo, por los méritos de tu Hijo Jesucristo que fue a la cruz. En nuestro lugar oramos. Amén.